Tuve una aventura con una mujer casada que quería que la rescatara, pero jamás imaginé el trágico final que nos esperaba. Hace poco más de un año empezó todo esto, y todavía me cuesta entender cómo me dejé arrastrar a una historia que, desde el principio, ya estaba condenada al desastre. Lo escribo acá porque siento que necesito sacarlo de mi cabeza, como si al ponerlo en palabras pudiera liberar aunque sea un poco del peso que me dejó. No sé si estoy buscando consejos, juicio, o simplemente que alguien lo lea y me diga que no estoy loco por sentir lo que siento. La conocí en el trabajo. No voy a dar demasiados detalles del lugar ni de los nombres por obvias razones, pero digamos que era un ambiente donde pasábamos muchas horas juntos, turnos largos, estrés, y en medio de todo eso se generaba una especie de complicidad rara. Ella y yo nos mirábamos distinto. Al principio pensé que era imaginación mía, que simplemente era simpática conmigo, pero con el tiempo empecé a darme cuenta de que no, había algo más. No sé cómo explicarlo, era como volver a tener 15 años otra vez. Una mirada robada en el pasillo me dejaba todo el día con una sonrisa. Un comentario suyo, una risa, un ay, qué tonto eres me daba vueltas en la cabeza durante horas. Era ridículo, yo ya no soy un pibe, ya sé lo que es la vida, pero con ella, me sentía adolescente. Idealizábamos todo, las conversaciones, los silencios, incluso los momentos de tensión laboral se volvían excusas para estar cerca. La primera vez que me di cuenta de que esto iba a salirse de control fue un día que me tocó ayudarla con un proyecto. Estábamos en una oficina chiquita, solos, ella con el cabello suelto, y de repente nuestras manos se rozaron. Fue un segundo nada más, pero yo sentí una electricidad brutal. Ella me miró, bajó la mirada, y se mordió el labio. Ese gesto me mató. Desde ahí, todo cambió. Empezamos con mensajes fuera del horario de trabajo. Primero eran cosas inocentes, oye, me olvidé de tal informe, ¿me lo puedes pasar? ¿O viste lo que dijo fulano hoy? Pero con el tiempo, las conversaciones se fueron cargando de insinuaciones, bromas con doble sentido, confesiones. Hasta que un día, sin pensarlo demasiado, nos vimos fuera del trabajo. No fue nada planeado. Fue de esos días en que la tensión acumulada explota. Nos encontramos en un café, y la charla fue tan natural que parecía que lleváramos años saliendo. Caminamos, nos reímos, hablamos de todo y de nada. Y en un momento, cuando la estaba acompañando a tomar un taxi, simplemente pasó, nos besamos. Ese beso fue como una bomba. Yo lo sentí en cada fibra del cuerpo. Ella temblaba, y yo también. Fue largo, desesperado, como si hubiéramos estado esperando años para ese instante. Después del beso, ella me miró con unos ojos que todavía me persiguen cuando cierro los míos, mezcla de culpa, deseo, miedo y alegría. Esa noche no dormí. Me quedé dándole vueltas a todo, ¿qué estábamos haciendo? ¿Hasta dónde iba a llegar eso? Pero al día siguiente me escribió, no puedo dejar de pensar en ayer. Y ahí supe que ya no había vuelta atrás. Durante semanas vivimos una especie de burbuja. Nos escapábamos cuando podíamos, inventábamos excusas, caminábamos de la mano por barrios donde sabíamos que nadie nos conocía. Ella me contaba sus sueños, sus miedos, lo sola que se sentía en su matrimonio. Y yo, en lugar de poner un freno, me dejé llevar. Era como vivir una película. Todo era intenso, exagerado, romántico. Nos prometíamos cosas que sabíamos imposibles, hablábamos como si el mundo entero estuviera en nuestra contra, y a la vez no había nada más emocionante que ese secreto compartido. Pero claro, toda burbuja revienta. Y la nuestra estaba condenada desde el inicio. Lo que empezó como un juego prohibido, un secreto emocionante, empezó a cambiar de tono muy rápido. Yo estaba flotando en esa nube de besos robados, mensajes a escondidas y caminatas por calles donde nadie nos conocía. Me había dejado llevar como un idiota, y no lo niego, me sentía vivo, más vivo que en años. Pero entonces llegó el golpe de realidad. No recuerdo bien en qué momento exacto me lo dijo, tal vez porque yo mismo no quería escucharlo. Habíamos salido a caminar una tarde, ella se detuvo, suspiró y me soltó así, como si nada. Estoy casada. Me quedé helado. No era que yo fuera ingenuo, claro que ya sospechaba algo. Había comentarios sueltos, silencios incómodos, evasivas cuando le preguntaba cosas más personales. Pero escucharlo de su boca me cayó como un balde de agua fría. ¿Casada? Repetí como idiota. Sí. Bajó la mirada, se abrazó a sí misma, como si estuviera pidiendo disculpas. No soy feliz, de hecho hace mucho que no lo soy, pero ahí sigo. Sentí una mezcla rara de emociones.
Por un lado, celos y rabia. ¿Cómo que estaba casada? ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Qué mierda estaba haciendo yo, metido en la vida de una mujer con marido? Pero por otro lado, la entendía. O peor aún, la justificaba. Ella me explicó que su matrimonio no era lo que parecía. Que él no trabajaba, que vivía prácticamente mantenido por ella, que era cómodo para él no mover un dedo. Que él había ido perdiendo las ganas de todo, y que poco a poco ella se fue apagando con él. Que no lo amaba, que ya no sentía nada, pero que se había acostumbrado a esa vida. Es como vivir con un fantasma, me dijo. Y cuando tú apareciste, sentí que podía volver a respirar. Eso me mató. Porque en mi cabeza, esa frase sonaba como la excusa perfecta para seguir adelante. Ella está casada, sí, pero no lo ama, no es feliz, yo soy la chispa que le devolvió la vida. Era un guión de película, ¿no? Yo, El Salvador, ella, la mujer atrapada en una jaula de cristal. Qué fácil era caer en esa narrativa. Y caí. Empezamos a vernos con más intensidad, con más urgencia. Ella se desahogaba conmigo, me contaba peleas, me hablaba de cómo él le revisaba el celular, de cómo sospechaba de todo, de cómo se metía en sus cosas. Yo me convertí en su refugio, y al mismo tiempo en su cómplice. No voy a mentir, había una parte de mí que disfrutaba esa sensación de ser el elegido. El que sabía cosas que nadie más sabía. El que tenía su sonrisa, sus besos, su cuerpo, cuando en teoría le pertenecían a otro. Pero a la vez, cada vez que me iba de verla, la culpa me carcomía. Había noches en las que me quedaba mirando el techo, preguntándome en qué momento había cruzado esa línea. Yo no quería ser el otro. Nunca lo busqué. Y sin embargo ahí estaba, metido hasta el cuello. Lo peor era que ella no parecía tener ningún plan real. Me decía que quería separarse, que quería empezar de cero, que conmigo la vida era distinta. Pero a la hora de la verdad, nunca daba un paso. Siempre había un no puedo ahora, él no tiene a dónde ir, me da lástima, no sé qué va a pasar si lo echo. Y así, poco a poco, me fui dando cuenta de algo que todavía me cuesta aceptar. Ella no buscaba una salida, buscaba un escape. Yo no era el futuro, yo era la válvula de presión que le permitía sobrevivir a su presente. Un día, mientras hablábamos en su coche después de salir del trabajo, le dije de frente. Si de verdad quieres dejarlo, tienes que hacerlo. Yo no puedo vivir en este limbo. Ella se puso nerviosa, evitaba mi mirada. Lo sé, pero, no es tan fácil. Él no tiene casa, no tiene trabajo. ¿A dónde iría? ¿Y tú qué? ¿Tú no cuentas? Es que no quiero ser la mala de la película. Esa frase me atravesó. No quería ser la mala. Pero mientras tanto, ¿yo qué era? ¿El tipo al que usaba para evadir su infierno doméstico, pero sin el valor de quemar el puente? Ese fue el primer momento en que realmente pensé en salirme. Pero claro, no lo hice. Porque ya estaba demasiado enganchado, demasiado enamorado, demasiado metido en esa película barata donde yo era el héroe y ella la damisela en apuros. No sabía que lo peor todavía estaba por venir. Hasta ese momento todo era secreto, un juego peligroso que vivíamos en nuestra burbuja. Pero como todo secreto, tarde o temprano, alguien más se entera. Y en nuestro caso, el que se enteró fue la persona menos indicada, su marido. Fue una tarde de sábado. Ella me escribió diciendo que por fin había tomado una decisión, que se había hartado de todo y que ya no estaba con él. Ya no estamos juntos, me puso en el mensaje. Yo, iluso, pensé que por fin se había animado. Quedamos en vernos en un bar medio escondido, lejos de su barrio. Cuando llegó, se veía radiante. Con esa energía de alguien que se siente liberada de una cadena invisible. Me abrazó fuerte, me dijo que ahora sí podíamos empezar algo real. Yo le creí. Charlamos, reímos, caminamos después por una avenida iluminada. Yo sentía que estaba en otro mundo, como si realmente estuviéramos estrenando una vida nueva. Ella me tomaba de la mano sin miedo, sin esconderse, y yo estaba feliz. Hasta que lo vi. Al principio pensé que era paranoia. Un tipo parado en la esquina, con una gorra, mirando fijo. Pero a medida que avanzábamos, lo noté detrás nuestro, caminando con la misma dirección. Ella se puso nerviosa, me apretó la mano. Es él. Me dijo casi en un susurro. Se me heló la sangre. El tipo empezó a acelerar el paso hasta alcanzarnos. Y ahí estaba, su marido. Cara desencajada, los ojos desorbitados, una mezcla de furia y desesperación. Nos paró de frente y explotó. ¿Así que era verdad? Le gritó a ella. ¿Era verdad lo que sospechaba?
Yo me quedé mudo. Nunca en mi vida me había sentido tan incómodo. Quería desaparecer, que la tierra me tragara. Ella trató de calmarlo, de hablarle bajo, pero él no quería escuchar nada. Me señaló con el dedo. ¿Y quién mierda se cree? ¿Qué te da el que no te dé yo? Ahí fue cuando entendí de qué estaba hecho ese hombre. No era solo un pobre tipo mantenido y sin rumbo, era un parásito aferrado a ella como si su vida dependiera de eso. Y en parte, así era. La discusión subió de tono. Ella le decía que ya no quería estar con él, que se había terminado, que se fuera de su vida. Él gritaba que no, que de esa casa no se iba, que ella no lo podía botar como a un perro. Todo eso delante de mí, como si yo fuera un espectador obligado en una obra grotesca. Yo traté de intervenir, pero cada vez que abría la boca, los dos me callaban. Ella me decía, tranquilo, yo lo manejo, y él me escupía frases como, no te metas, vos no sabes nada. Era absurdo. Yo estaba ahí, en medio de esa escena patética, sintiéndome usado. Lo peor fue cuando ella, en un arranque de histeria, me miró a mí como esperando que reaccionara. Como si quisiera que yo le tomara la mano y me la llevara corriendo. O peor aún, que me peleara con su marido ahí mismo, en la calle, como si fuera una película barata. Yo no hice ninguna de las dos cosas. La miré fijo y le dije, si de verdad querés que este tipo salga de tu vida, busca ayuda legal. Busca un grupo de apoyo, lo que sea. Pero no esperes que yo lo saque a patadas. Eso no es mi papel. Ella me miró como si la hubiera traicionado. Como si hubiera fallado en ser el héroe que ella había escrito en su cabeza. Pero yo no estaba dispuesto a entrar en esa dinámica. Después de unos minutos más de gritos y reproches, me harté. Les dije arreglen sus mierdas, yo me voy. Y me fui. Caminé sin mirar atrás, con un nudo en el estómago y una rabia que no sé ni explicar. Esa noche no dormí. Por un lado, sentía culpa, ¿había sido demasiado frío? ¿La había dejado sola en una situación peligrosa? Pero por otro lado, estaba indignado. ¿Qué esperaba de mí? ¿Que me peleara a trompadas con su marido en plena calle? ¿Que la rescatara como si yo fuera el protagonista de un drama televisivo? No. Yo no iba a ser ese tipo. Y sin embargo, esa decisión me iba a perseguir mucho más de lo que imaginaba. Después de aquella noche en la que me crucé con su marido, algo dentro de mí se quebró. No sé si fue la forma en que ella me miró, decepcionada porque no me puse a los golpes como un idiota, o si fue la sensación de haber estado en el lugar equivocado, en la hora equivocada, metido en un drama que nunca debió ser mío. Pero lo cierto es que me fui con la firme idea de poner distancia. Y lo hice. Bloqueé su número durante unos días. No respondí a los correos, ni a los mensajes en redes. Me sentía como un adicto en abstinencia, cada notificación era una tentación, pero yo me repetía una y otra vez que tenía que parar. Porque, siendo honestos, ¿qué me estaba dando todo esto? Ansiedad, problemas, discusiones ajenas, culpa. Todo menos paz. Los primeros días fueron un infierno. Me despertaba con ganas de escribirle, de escuchar su voz, de sentir esa chispa que me hacía sentir adolescente otra vez. Pero también recordaba la cara de su marido gritándome en la calle, y esa imagen me aterraba. No quería que mi vida terminara reducida a un escándalo barato. Ella insistió. Encontró la manera de contactarme por un correo secundario que casi ni usaba. Necesito hablar contigo, me escribió. No me dejes sola en esto. Pero yo me mantuve firme. No era mi guerra, no era mi matrimonio, no era mi casa. Con el tiempo, el ruido en mi cabeza empezó a bajar. Volví a enfocarme en mis cosas, en mi trabajo, en mis amigos. Al principio todo me parecía insípido comparado con la intensidad de lo que había vivido con ella, pero poco a poco fui valorando la tranquilidad. Dormir sin culpa, salir sin miedo a encontrarme con su sombra, no estar pendiente del celular cada minuto. Era como volver a respirar aire limpio después de semanas encerrado en un cuarto lleno de humo. No voy a mentir, me sentí culpable por abandonarla. Había noches en que pensaba en ella, en cómo seguiría soportando a ese tipo, en si estaría bien. Pero luego me acordaba de que ella misma se negaba a dar pasos reales, no quería hablar de lo legal, no quería aceptar ayuda concreta, no quería asumir el costo de cortar de raíz. Y ahí entendí que no se trataba de que yo la hubiera dejado sola, ella ya estaba sola desde antes, porque no quería salir de esa jaula. Pasaron los meses. La vida siguió, como siempre sigue. Dejé de esperarla en cada esquina, aunque a veces, en los silencios largos, todavía me venía a la mente su risa, su forma de morderse el labio,
la manera en que me hacía sentir como si todo el mundo desapareciera cuando estábamos juntos. La tentación de escribirle nunca desapareció del todo, pero logré contenerme. Era como si finalmente hubiera aprendido a vivir con la idea de que esa historia no era para mí. Que sí, había sido intenso, había sido hermoso por momentos, pero también era tóxico, desgastante y peligroso. Pensé que ese había sido el final. Que todo quedaba como un recuerdo agridulce, una experiencia que algún día contaría con distancia, como algo que me enseñó a no meterme en terrenos que no me corresponden. Lo que no sabía era que la historia apenas estaba tomando un respiro. Que el verdadero descenso todavía no había comenzado. 1 año. Eso fue lo que logré mantenerme en paz, lejos de ese torbellino. Durante ese tiempo, mi vida se fue estabilizando. No voy a decir que era perfecta, pero al menos era tranquila. Me levantaba, iba al trabajo, salía con amigos, me metía en mis hobbies, y poco a poco fui llenando los huecos que ella había dejado. De vez en cuando la recordaba, claro. Alguna canción, alguna película, algún gesto de otra persona me la traía a la cabeza. Pero ya no me quemaba por dentro. Se había vuelto un fantasma manejable. Hasta que una tarde, sin esperarlo, me llegó un mensaje. Lo primero que sentí fue un vuelco en el estómago. Reconocí su nombre en la pantalla, aunque hacía meses que lo había borrado. Dudé en abrirlo, pero la curiosidad me ganó. Y ahí estaba. Hola. Perdón por escribirte después de tanto tiempo, pero necesitaba contarte algo. Solo esa frase, y yo ya estaba de nuevo en el ojo del huracán. La ignoré unas horas. Me repetí que no tenía que caer otra vez, que no tenía sentido abrir esa puerta. Pero a la noche, después de dar vueltas en la cama sin poder dormir, terminé respondiendo. ¿Qué pasó? Lo que me escribió después me dejó helado. Me contó que seguía con él. Que nunca se había ido. Que a pesar de todo, de las peleas, de los engaños, de las humillaciones, él seguía viviendo en su casa. Que ella había intentado echarlo varias veces, pero siempre encontraba la manera de quedarse. Que ahora las cosas habían empeorado, él le había sido infiel, la maltrataba, y aún así se aferraba al matrimonio como un parásito que no quiere soltar a su huésped. Yo le respondí lo primero que me salió. ¿Y por qué no lo denuncias? ¿Por qué no buscas ayuda legal? Ella contestó lo mismo de siempre, no quiero meter a la policía en esto. No quiero que mi familia se entere. No quiero problemas. No me gusta hablar de estas cosas. Ahí sentí una rabia inmensa. Porque era como si el tiempo no hubiera pasado, como si nada hubiera cambiado. Ella seguía esperando que alguien más resolviera su vida, que alguien viniera a rescatarla sin que ella tuviera que mover un dedo. Lo peor fue cuando me confesó, sin vueltas. Pensé en vos. Pensé que tal vez podrías ayudarme. Sentí un nudo en el pecho. Una parte de mí quería correr, desaparecer, no volver a contestarle. Pero otra parte, la que todavía recordaba lo que habíamos vivido, me hizo quedarme enganchado. Nos vimos. Sí, lo sé, fui un idiota. Quedamos en un café, como aquella primera vez, y apenas la vi supe que estaba mal. Tenía ojeras profundas, había adelgazado, y sus ojos ya no brillaban como antes. Se notaba que estaba desgastada, rota por dentro. Me contó todo, las discusiones, los gritos, las noches sin dormir, los engaños de él, su sensación de estar atrapada. Yo la escuchaba en silencio, sin saber qué decir. Porque ya le había dado todos los consejos antes, ya le había dado contactos de grupos de ayuda, de abogadas feministas, de gente que podría sacarla de esa situación. Y ella no había hecho nada. En un momento me miró fijo y me dijo: yo solo quiero que me tomes de la mano y me saques de ahí. Esa frase me cayó como un balde de agua helada. Era la misma película otra vez, el mismo guión barato en el que yo tenía que ser el protagonista que pelea, que arriesga, que rescata. Y yo ya no quería ese papel. Le dije lo más honesto que podía decirle. Yo no puedo salvarte. Vos tenés que salvarte a vos misma. Ella se enojó. Me dijo que era un cobarde, que la estaba dejando sola, que si no era capaz de luchar por ella entonces no la merecía. Y ahí me quedó claro que nada había cambiado. Que por más que yo quisiera, ella nunca iba a moverse mientras siguiera atrapada en esa idea de que alguien más tenía que hacer el trabajo por ella. Nos fuimos sin despedirnos bien. Yo con un sabor amargo en la boca, ella con lágrimas en los ojos y un resentimiento que podía sentir a kilómetros. Esa noche volví a casa con un presentimiento horrible. Como si esto no hubiera terminado, como si algo peor estuviera por venir. Y no me equivoqué. Después de ese reencuentro, me prometí no volver a verla.
Había salido del café con una mezcla de enojo y tristeza, pero también con la convicción de que no podía dejar que su caos me consumiera otra vez. Duré 2 semanas en paz. 2 semanas en las que no hablamos, en las que intenté convencerme de que, por fin, había cerrado esa puerta para siempre. Pero entonces empezaron los mensajes. Primero uno cada tanto, después varios al día. Algunos eran normales: ¿cómo estás? Te extraño. Otros eran desesperados: no aguanto más, hoy me gritó toda la noche, no quiero seguir viviendo así. Yo trataba de mantener distancia, respondía con frialdad, le repetía lo mismo de siempre, que buscara ayuda legal, que no podía seguir esperando que yo solucionara sus problemas. Pero cuanto más intentaba alejarme, más se intensificaba su insistencia. Un día me mandó una foto. No era explícita, pero se veía un moretón en su brazo. Solo escribió: fue él. Esa imagen me revolvió el estómago. Ahí fue cuando me di cuenta de que estaba atrapado otra vez. Porque por más que quisiera mantenerme al margen, no podía ignorar el hecho de que estaba sufriendo violencia real, que estaba en peligro. Nos vimos otra vez. Fue de noche, en un parque medio vacío. Ella lloraba mientras me contaba que lo había sorprendido con otra mujer, que él le había gritado, que la había empujado contra la pared. Yo le pregunté si lo había denunciado. Me dijo que no podía, que tenía miedo de que él le hiciera algo peor. ¿Y entonces qué querés que haga yo? Le pregunté, casi rogando una respuesta lógica. Ella me miró con los ojos hinchados de tanto llorar y dijo: quiero que me salves. Sentí una mezcla de compasión y rabia. Porque, en el fondo, todavía me importaba. Todavía había una parte de mí que quería protegerla. Pero también estaba la otra parte, la que se daba cuenta de que ella me estaba arrastrando a una guerra que no podía ganar. Las semanas siguientes fueron un infierno. Cada vez que me escribía, yo terminaba cayendo. Iba a verla, la escuchaba, la consolaba. Empecé a vivir con una ansiedad constante, mirando por encima del hombro, con miedo de que su marido apareciera otra vez. Y un día pasó. Me encontró saliendo de su edificio. No voy a entrar en detalles, pero hubo gritos, amenazas, empujones. No llegamos a los golpes, pero poco faltó. Ese tipo me miró con un odio que jamás había visto en nadie. Y en ese instante entendí que él no iba a detenerse, que si seguía metido en ese lío, iba a terminar muy mal. Esa noche no pude dormir. Pensé seriamente en cortar toda comunicación, en bloquearla de todas partes, desaparecer como si nunca hubiera existido. Pero entonces me llegó un audio suyo, llorando, diciendo: si me dejas sola, no sé qué va a hacer de mí. Y ahí fue cuando lo supe: yo ya no estaba en control. Ella me tenía agarrado por la culpa, por el recuerdo de lo que habíamos vivido, por esa parte de mí que todavía quería creer que podía salvarla. Lo peor es que, poco a poco, mi vida empezó a desmoronarse otra vez. Mis amigos notaban que estaba distante, en el trabajo no rendía, dormía poco y mal. Cada notificación en el celular era una descarga de adrenalina, porque no sabía si iba a ser un simple hola, o una confesión desesperada de que algo terrible había pasado. Me estaba hundiendo con ella. Y lo peor es que lo sabía. Era como estar en un auto que va directo hacia un precipicio, y yo, en vez de saltar, me aferraba al asiento, esperando que alguien apareciera a frenar el volante. Lo que no imaginaba es que el accidente iba a ser literal. No sé cómo describir esa noche sin que suene a cliché, pero la realidad fue peor que cualquier guión mal escrito. Todo se fue acumulando hasta un punto en el que ya no había vuelta atrás. Los golpes, las humillaciones, mis promesas, sus súplicas. Y entonces la bomba estalló. Me llegó un mensaje a la tarde: ¿podés venir? Hoy no puedo más. Tenía el pulso acelerado al leerlo, como si una parte de mí ya supiera que algo gordo iba a pasar. Aparqué cerca de su edificio y subí corriendo las escaleras 2 a 2. Al entrar, el ambiente ya olía a tensión: platos sin recoger, una puerta entreabierta, una camiseta tirada en el sillón como si hubiera sido arrancada a los empujones. La vi en el pasillo, apoyada en la pared, con la cara enrojecida y la ropa arrugada. Me abrazó y lloró como si yo fuera un salvavidas que se le hubiera aparecido por arte de magia. Le dije que me explicara, y entre sollozos me contó que él había llegado borracho a la casa, que la había acusado de todo lo imaginable y que la había tirado al suelo. Me enseñó la marca en la piel, fresca y violácea. Se le notaba la respiración entrecortada, el miedo aún recorriéndole la nuca. Esta vez me dijo que si no me callaba la iba a dejar en la calle y que nadie me iba a creer, me dijo. Me pidió que se lo pensara, que volviera con él. Me pidió perdón, me dijo que cambiaría.
pero no confío más. No puedo seguir así. La escuchaba y sentía una mezcla de impotencia, rabia y algo que vergonzosamente seguía siendo ternura. La quería fuera de ahí, sí. Pero también había en ella esa resignación que la hacía retroceder en el mismo instante en que parecía lista para avanzar. Le repetí por enésima vez lo mismo: no podés esperar a que te salven. Hay opciones, denuncias, casas de apoyo, gente que te puede alojar. Me miró como si ya hubiera escuchado todo eso 1000 veces. No tengo con quién dejar las cosas, ni plata para irme, no sé qué hacer, dijo. Por favor. Hoy necesito que me saques de acá aunque sea por unas horas. Necesito respirar. No quise ser el héroe, pero sí quise sacarla de un fuego que olía a final. Le propuse que saliéramos a caminar, que fuéramos a un lugar público, que hablamos con una abogada mañana. Ella aceptó con una especie de mirada entre suplicante y agradecida, y empezamos a bajar las escaleras. Al salir, la calle estaba húmeda por una lluvia leve que hacía que las luces se derramaran como acuarelas en el asfalto. La tomé del brazo, y por un segundo, todo pareció normal: el frío, el ruido de los coches, sus dedos apretando los míos. Pero no habíamos dado más de 20 metros cuando el hombre apareció en la puerta como si lo hubiese conjurado un mal presentimiento. No hizo falta que dijera nada, su mirada lo decía todo. Un tipo caminando hacia nosotros con la mandíbula cerrada, los puños apretados. Se plantó delante de ella y de mí, y escupió palabras que resonaron más fuerte que la lluvia. ¿Qué carajo crees que haces sacándole la ropa a mi mujer?, dijo, con la voz quebrada por algo entre ira y culpa. Ella intentó explicarle, hablar en voz baja. Él no la dejó. Empezó a insultarla, a tocarla de manera agresiva como si fuera su propiedad. Me metí para interponerme, le dije que eso no era así, que se calmara. Él me miró como a un enemigo y dio un paso adelante, más amenazante. La discusión escaló en menos de un minuto. Él la agarró de la muñeca con fuerza, ella gritó, yo empujé a él en un intento tonto y desesperado por separar esa escena de película barata. Fue un empujón inútil, él tropezó, puso una mano en el coche que tenía estacionado a 2 metros y la boca se le torció en algo que no conocía. No era solo rabia, era algo que olía a desesperación y a humillación. En un instante estúpido pensé en quedarme, en pelear, en ponerle un límite físico como si eso fuera a resolver cuestiones de fondo. Pero su mirada, la de ella, ese segundo, me suplicó otra cosa. Me miró con un miedo tan puro que me hizo retroceder. No quería convertir la escena en algo más violento que lo que ya era. Sentí el vacío de no tener herramientas, ni solución legal, ni ayuda inmediata, solo un impulso y una tristeza enorme. Ella, en un impulso que ahora entiendo como fuga pura, corrió hacia su coche. Se subió, arrancó. No pensé mucho, corrí al mío y la seguí. Fue una decisión estúpida, pero humana, no podía dejarla sola, no esa noche, no después de todo. Él salió detrás de nosotros, gritando, tirando lo que encontraba en la calle. Gritaba sin razón, con los ojos enrojecidos. La ciudad se volvió un corredor de escenas fragmentadas, semáforos, bocinas, gente que miraba sin entender, y nosotros dos en medio ignorando todo. Ella condujo con manos temblorosas, yo le dije que respirara, que mirara el espejo, que fuéramos a un lugar seguro. Ella asintió con la cabeza y miraba la carretera con una mezcla de pánico y determinación. Él estaba claramente fuera de control. Se subió en su moto como quien persigue una presa. Yo traté de llamar a la policía, pero el nerviosismo me volvió torpe, no podía marcar un número con las manos que me temblaban. Sentía el corazón en la garganta, la sensación de que todo eso podía explotar en cualquier momento. Y explotó. Él empezó a seguirnos, cada vez más cerca. Se pegó a la ventanilla de su coche, al claxon y a los insultos. No sé si pensó que podía forzarla a frenar, que podía obligarla a mirar atrás y hablar. Ella no miró atrás. Aceleró. Fue entonces cuando las cosas se volvieron malas de verdad. Una rotonda, una curva que se acerca rápido, una calle en la que uno va más rápido de lo que quisiera admitir cuando tiene el miedo metido en los huesos. Ella intentaba esquivar coches, intentaba mantener el control, su pie en el acelerador, la respiración entrecortada, la mano izquierda apretando el volante. Yo veía su cara clavada en el parabrisas, veía la tensión en sus manos. Grité algo sin sentido, más lento. Pero mi voz se mezcló con el ruido del motor y las sirenas que aún no estaban. Detrás nuestro, el tipo seguía como si una fuerza invisible lo guiara, y de pronto, en un cruce mal iluminado, la maniobra se volvió crítica.
Un camión que venía por la ruta cruzó el cruce en el mismo instante en que ella intentó pasar. Hubo un golpe seco, un crujido que no parece real y todo un mundo moldeado por el sonido del metal retorciéndose. El coche dio un giro que me pegó al asiento, como si una mano gigantesca nos hubiera empujado por dentro. Sentí el impacto en la espalda, el golpe en la cabeza, una campana sonando adentro de mi cráneo. Por un flash vi a él, detenido en la banquina, gritando, y vi su moto tirada, y vi su cara transformarse en algo que no voy a olvidar jamás, la mezcla de sorpresa, horror y aullido que tiene alguien que no imaginó las consecuencias de su furia. A mi lado, ella, mi persona, la que había pedido ayuda, la misma que me había suplicado que la sacara de ahí, se inclinó hacia adelante como si el mundo la hubiera empujado fuera de su centro. Su respiración se cortó en un hilo fino. No pude pensar. Abrí la puerta, la lluvia en la cara, el olor a gasolina, la gente que empezaba a aparecer. Grité su nombre y noté que la suya no volvía. Tenía una sangre fría en las manos que nunca había sentido. Alejé el cinturón con torpeza y la abracé como si abrazarla pudiera rehacer los pedazos. Sus ojos estaban abiertos, pero lejanos. Traté de hablarle, de decirle que todo iba a estar bien, que había llamadas en camino, que la policía vendría. No sé si me oyó. En esa escena caótica, lo único que me quedó claro fue esto: todo lo que habíamos evitado hasta esa noche se había cobrado su precio. No fue una pelea. No fue un grito. Fue un conjunto de decisiones pequeñas: quedarnos, huir en coche, perseguir, no denunciar, que se alinearon y formaron una catástrofe. Y mientras la ambulancia acercaba sus luces como luciérnagas furiosas, yo no supe si era culpa mía, suya, del marido, del sistema que permite que la gente quede atrapada. Solo supe que en ese momento me prometí a mí mismo que iba a hacer todo lo posible para que esto no fuera en vano. Pero esa promesa sonó hueca en mis oídos cuando la mano que apreté en la suya fue cada vez más fría. Actualización 1. No sé ni cómo empezar esto. Hace unos días escribí lo que pasó con ella, con su marido, con toda esa historia que parecía una mala película. Pues bien, terminó en la peor forma posible. Después del choque, todo se volvió ruido y luces. Llegaron ambulancias, policías, gente corriendo alrededor. Yo estaba aturdido, con sangre en la frente, pero lo único que me importaba era ella. La sacaron a la carrera del coche mientras yo gritaba su nombre una y otra vez, sin obtener respuesta. En el hospital me tuvieron horas en una sala aparte. Me hicieron preguntas, me revisaron, me dejaron sentado en una camilla con un frío que no me quitaba ni la manta. Nadie me decía nada concreto sobre ella. La policía me interrogó como si yo hubiera provocado todo, como si yo fuera un delincuente y no alguien que acababa de ver su mundo destrozado en cuestión de segundos. Al final entró un médico. Me miró como si hubiera dicho esa frase 1000 veces y nunca le pesara en la lengua. Ella llegó con un traumatismo muy severo. No resistió. Lo sentimos. No sé cómo describir lo que sentí. Es como si alguien apagara todas las luces en mi cabeza y me dejara en una habitación vacía. Todo mi cuerpo se volvió de piedra, pero al mismo tiempo sentía un peso insoportable en el pecho, como si no pudiera respirar. La mujer por la que había sufrido tanto, la que me había arrastrado a un torbellino de locura, la que había amado con la intensidad de un adolescente, se había ido. Así. Sin despedida. Sin una palabra final. Lo peor vino después. El marido apareció en el hospital. Entró gritando, acusándome a mí de todo. Que yo la había manipulado, que yo la había llevado a eso, que yo era el culpable de su muerte. Los policías tuvieron que separarlo porque casi se me lanza encima. Y, aunque sabía que no era verdad, había una parte de mí que sentía esa culpa atravesándome como un cuchillo. Porque si yo no hubiera ido esa noche, si yo no hubiera aceptado meterme otra vez en su vida, tal vez ella seguiría viva. Pasaron los días como una bruma. Me citaron a declarar varias veces. Tuve que contar una y otra vez la misma historia, mientras los policías me miraban con desconfianza, como si sospecharan que detrás de todo había algo más. El marido, mientras tanto, se hacía la víctima delante de todos. Lloraba, decía que la había amado, que había sido un accidente, que yo la había enloquecido. El funeral fue un infierno. No sé ni por qué fui, tal vez por instinto, tal vez porque quería convencerme de que era real. La familia me miraba como si yo fuera un extraño, algunos incluso como si yo fuera el diablo que la había empujado a esa vida doble. El marido estaba ahí, con los ojos rojos, abrazando a su suegra como si fuera el yerno perfecto. Yo, parado a un costado, invisible,
tragándome las ganas de gritarle a todos que la verdad era otra. Desde entonces, no dejo de pensar en ella. En su risa nerviosa, en la forma en que me miraba cuando me decía rescátame. Y me atormenta saber que nunca lo hice. Que siempre me quedé a medias, que siempre traté de razonar cuando lo único que ella quería era que le tendiera la mano y la sacara de todo. Hoy estoy escribiendo esto porque no sé qué hacer con tanta culpa. Parte de mí sabe que hice lo que pude, que yo no podía salvar a alguien que no quería salvarse a sí misma. Pero otra parte me grita todas las noches que soy culpable. Que la dejé sola cuando más me necesitaba. Y lo más jodido es que todavía sueño con ella. Sueño que se sube a mi coche, que me sonríe, que me dice que esta vez sí vamos a escapar de verdad. Me despierto sudando, con lágrimas en los ojos, buscando un celular que ya no va a sonar con su nombre nunca más. Así que acá estoy. Perdido. Vacío. Contando esto en un foro de desconocidos porque no me queda otra. No sé si necesito consejo, juicio o simplemente gritarlo al mundo. Solo sé que la mujer que quise, la que me hizo sentir vivo y al mismo tiempo me destruyó, ya no está. Y yo sigo acá, preguntándome si valió la pena. Actualización final. No sé bien cómo empezar este update sin sonar repetitivo, pero prometí volver a contar qué pasó y me obligué a escribirlo, aunque cada palabra me pese. Han pasado meses desde el accidente y, mientras el mundo sigue girando como si nada, mi vida quedó en una especie de limbo eterno donde todo tiene otra sombra. Primero lo práctico, la policía me interrogó 1000 veces, declaré, hice la cronología de mi día, repetí frases hasta que se me rompió la voz. Me revisaron el teléfono, los mensajes, los horarios. Al principio la sospecha pública fue brutal, en los noticieros locales y en redes todos tenían una opinión lista. Algunos decían que yo era el seductor que la llevó a la muerte, otros que el marido era un monstruo y que todo era culpa suya. Pocos, muy pocos, entendían la mierda de gris que era la realidad. Para quien lo vivió de afuera, todo parecía simple. Para mí no lo fue nunca. Legalmente hubo consecuencias, aunque nada devolvió lo que se perdió. El marido fue detenido días después del choque. No por homicidio directo, porque la investigación demostró que no la golpeó hasta el punto de hacerla perder el control del coche en ese mismo instante, sino por violencia doméstica reiterada, amenazas, y por conducción temeraria. Fue su persecución la que, en el cóctel fatal de miedo, lluvia y desesperación, aceleró la cadena que terminó en el camión. Las pericias de tránsito, los testigos, las llamadas y los registros ayudaron a probar que su conducta fue un factor determinante. Le formularon cargos. Lo vi en las audiencias, un tipo más delgado, con la mirada dura pero sin brillo, llorando cuando el abogado le dijo que se expone a años. No sentí alegría con eso. Sentí algo más complejo, rabia fría, una especie de alivio por un poco de justicia, y una culpa que no dejaba de acusarme. A mí me descartaron como responsable directo relativamente rápido. La fiscalía entendió que yo no lo provoqué ni impulsé a nada, fui un testigo, una presencia. Eso no quita que durante semanas, meses, me sintiera señalado. Amigos que antes llamaban pasaron a saludar por obligación, otros se alejaron porque no soportaban estar con alguien que estaba en medio de eso. Mi trabajo me presionó por faltas, por bajón de rendimiento. Todo me empujó a un lugar muy pequeño, la vergüenza pública. El funeral fue horrible en su dimensión humana. La familia quedó hecha trizas, algunas personas nos miraban con odio, otros con lástima. Yo hablé poco, lo intenté, balbuceé cosas que ahora me suenan ridículas. Me crucé con su madre y me abrazó como si yo fuese la única persona que quedaba que entendía el mismo idioma de su hija. Esa noche volví a casa con las manos vacías y la sensación de que había participado de algo inefable. Después vino la culpa doméstica e íntima, noches en vela, sueños donde manejaba y la veía en el asiento del copiloto viva, riéndose. Soñaba que la sacaba de la casa, que la convencía de denunciar, que la ponía en un refugio. Me despertaba sin aire, con las imágenes de su rostro al chocar, con la promesa rota en la garganta. Fui a terapia porque me terminé entendiendo, no puedo vivir así. Al principio iba empujado por alguien que me quería ver funcionar, luego me di cuenta de que era necesario. La terapia no borra nada, pero me dio herramientas para no suicidar mi vida con la culpa. Me enseñó a separar lo que pude controlar de lo que no y a entender el patrón que alimentó todo. Una mujer atrapada que pedía rescate a gritos y un montón de personas que evitaban pagar el precio real del cambio. Testifiqué en el juicio. Contar lo vivido frente a una sala llena fue como desangrarme a la vista de todos. Hablé de sus palabras, de sus moretones,
de cómo ella me pedía que la salvara. Hablé también de mis límites, de por qué me fui la primera vez, de cómo intenté ofrecer ayuda práctica, contactos, abogadas, refugios, y cómo ella siempre archivó esas opciones en la carpeta del mañana. No sé si lo que dije cambió la percepción de alguien, pero al menos tuve que ser honesto conmigo mismo en voz alta. Algo que no esperaba fue la reacción de gente que no conocía. Algunas personas empezaron a escribirme por privado para agradecer que hubiese hablado y para decirme que ahora entendían lo complejo de las relaciones con víctimas de violencia doméstica. Otros me mandaron mensajes agresivos diciendo que yo la había empujado a la muerte. Todo eso me reventaba. Aprendí a poner límites en redes, a no leer, a solo dejar lo inevitable. En lo personal, tomé decisiones concretas. Dejé el barrio donde todo había pasado. Cambié de trabajo cuando mi rendimiento no daba más y porque los recuerdos en la calle me reventaban el pecho. Empecé a colaborar en silencio con un refugio para mujeres, al principio donando dinero, luego yendo a charlas, ayudando a organizar traslados discretos. Lo hago sin buscar fama, lo hago porque es una forma de no quedarme llorando en el sofá. Si algo entendí en todo esto es que la mejor manera de honrar algo que se perdió por falta de acción colectiva es intentar que otros no pasen por lo mismo. También me reconcilié con la idea de que no era su salvador. Eso me costó admitirlo en voz alta. Yo no era ni el primero ni el último que quiso salvar a otra persona que no tenía todas las fuerzas para salvarse. La tristeza más grande es que a veces el rescate no funciona si no hay mano que quiera aferrarse. Aceptarlo no quita dolor, pero me quitó una parte de la autoacusación infinita que me consumía. Queda lo humano y lo absurdo. Todavía a veces me enojo conmigo porque no la agarré del brazo y la llevé a un refugio aquella noche, o porque no la agarré del cuello de su marido en la primera pelea. Son rebotes mentales inútiles, pero reales. Voy aprendiendo a callarlos con trabajo y terapia. También trato de no idealizarla, la recuerdo con cariño y con culpa, con todo el paquete. Ella no era perfecta, yo tampoco, y la tragedia nos dejó a ambos convertidos en escombros. Y el marido, ahora está en proceso judicial. El sistema hará lo suyo. No siento placer por verlo caer, siento un alivio seco porque al menos se reconoce que su violencia y su conducta fueron centrales en esto. Después del juicio hubo reacciones mixtas, gente que cree en la cárcel como justicia, gente que pide programas de rehabilitación para agresores. Yo no sé mucho de eso, solo sé que su presencia fue destructiva y que su egoísmo fue letal. A veces la veo en pequeños lugares, en la forma en que alguien cruza la calle con la cabeza baja, en la risa de una compañera de trabajo que me recuerda su risa nerviosa. Es casi físico, como una cicatriz que nunca termina de curar. Me prometí no romanticizar aquello hasta el punto de convertirla en una idea que me convenga. Intento recordarla completa, con sus fortalezas, sus miedos, sus excusas y su belleza rota. No puedo decir que estoy bien. Mentiría. Tampoco puedo decir que estoy peor cada día. Hay días buenos, semanas en las que salgo a correr y no me dan ganas de desaparecer, momentos en los que hago algo concreto en el refugio y siento que quizás algo de esto sí pudo servir. Hay otros días que vuelvo al sofá y me hundo en la culpa. Vivo con esa dualidad. Si hay algo que aprendí que puedo dejar como mensaje, y lo escribo sabiendo lo obvio que suena, es esto: cuando una persona te pide ayuda, ofrecer palabras no alcanza. Hay que ofrecer opciones concretas y, si es posible, acompañar para que esas opciones se concreten. Hay que entender que la línea entre rescate y rescate fallido a veces la marca el miedo, la economía, la familia y la vergüenza. No es simple ser héroe de otras vidas sin pagar un precio, y la tragedia muchas veces se cocina en el día a día de la inacción. Ella se fue en un accidente que fue la suma de muchas negligencias humanas. No hay redención que corrija eso. Lo único que me queda es aprender, ayudar, e intentar que su nombre no sea solo un dolor, sino un empujón para que otras mujeres encuentren puertas abiertas y no tengan que confiar en que alguien aparezca como protagonista de una película para salvarlas. Termino esto con la misma sensación con la que empecé a escribir, el nudo en la garganta. A veces lo suelto en la terapia, a veces lo escribo en notas, a veces lo grito en la noche. No me imagino olvidándola. Tampoco quiero. Solo quiero aprender a vivir con la memoria sin que me mate. Y en eso, cuando tengo un día bueno, creo que avanzo un poco. Cuando tengo un día malo, me entero de que todavía hay camino por recorrer. Si estás leyendo esto y viviste algo similar, busca ayuda, busca abogados, busca refugios. Si conoces a alguien que dice no puedo, no lo ignores. La vida no siempre espera a que la heroína decida ser heroína. A veces no hay tiempo y, trágicamente, se paga caro.
No sé si esto cierra algo. Quizás no. Quizás solo es otra confesión en un foro. Pero escribirlo me ayudó a no explotar hoy. Mañana veré si puedo dormir sin soñar con el crujido del metal. Suscríbete y ponle me gusta y comenta para más videos diarios.